Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, una de las grandes figuras de Hollywood, el actor Richard Gere, el hombre que fue proclamado por la revista People como el hombre más sexy del mundo, protagonista de decenas de películas y activista social y político. Fue una figura central del Festival de Cine de Miami, donde mostró su nueva película y lo entrevistamos hace pocos días. Le preguntamos de todo. ¿Qué opina del presidente Donald Trump? ¿Qué piensa sobre los incidentes de odio racial que se han dado en las últimas semanas en Estados Unidos? ¿Cómo ve el muro que Trump quiere hacer en la frontera con México? Y si el cine se está haciendo actualmente, que se está haciendo ahora, ¿es más sofisticado que el que se hacía antes o más bobo? Como van a ver en esta entrevista, Richard Gere no tiene pelos en la lengua. Es un desastre, obviamente. Desde mi perspectiva como estadounidense, es una vergüenza completa. Recuerdo que mi hijo regresó de la escuela al día siguiente de su elección y me dijo, papá, todo el mundo estaba llorando en la escuela. Creo que todos estamos con algún grado de conmoción y ansiedad sobre esto. Vamos a ver la entrevista con Richard Gere y después le vamos a comentar con Eloísa López Gómez, directora asociada de programación del Festival de Cine Internacional de Miami, una experta en la industria del cine. Y después vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de un informe aterrador que acaba de sacar las Naciones Unidas sobre cómo estamos destruyendo los océanos y la vida en los océanos, tirando botellas de plástico y bolsitas de plástico al mar. No es un tema nada trivial, es un informe espeluznante. Estamos tirando al océano unas 8 millones de toneladas de plástico por año. 8 millones de toneladas. Y eso está matando la flora y la fauna de los mares. Cada bolsita de plástico o botella de plástico que tiramos al mar tarda unos 150 años en desintegrarse del todo. ¿Y qué pasa? Los peces y las aves marinas están comiendo partículas de ese plástico y después nosotros terminamos comiendo pescados con ese plástico. Vamos a tener desde Panamá a Leo Heilemann, director para las Américas de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que acaba de lanzar esa campaña. Y para hablar más sobre ese tema nos va a acompañar en nuestros estudios el doctor Daniel Sumán, oceanógrafo y profesor de Políticas y Asuntos Marinos de la Universidad de Miami. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocos días al actor Richard Gere. Veamos. Richard Gere, muchas gracias por estar con nosotros. Thank you. Richard, antes de preguntarte sobre tu nueva película Norman, que vas a presentar en el Miami Film Festival, quiero hablarte sobre el tema del momento, lo que todos estamos hablando, el gobierno de Donald Trump. Ya pasó un mes desde que asumió, más de un mes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo calificarías sus primeras semanas en el gobierno? Chico, me haces una pregunta como esa y en una breve entrevista sobre una película. Es un desastre, obviamente. Desde mi perspectiva como estadounidense, es una vergüenza completa. Recuerdo que mi hijo regresó de la escuela al día siguiente de su elección y me dijo, papá, todo el mundo estaba llorando en la escuela. Creo que todos estamos con algún grado de conmoción y ansiedad sobre esto. Obviamente hay algunos estadounidenses que no lo están. Mira, yo viajo por el mundo. En el mundo entero no se trata solo de Trump, sino de un movimiento hacia una sensación de sentirse más pequeño, hacia una sensación de sentirse de que todo se trata de mí, de las personas que se parecen a mí y piensan como yo, sin referencia a nadie más. Y el mundo no se está moviendo en esa dirección. Se estaba moviendo hacia la interconexión, la inclusión, hacia la idea que estamos todos juntos en esto. Creo que desafortunadamente este presidente está entrando en un aspecto de la humanidad que no creo que ninguno de nosotros realmente quiera abrazar. Tenemos que estar vigilantes. Afortunadamente hay un movimiento de personas que se expresan sobre el otro mundo, el que queremos vivir, donde pensamos lo mejor de uno al otro, sin referencia a la religión o la raza o el color de nuestra piel o cualquier otra cosa.
Antes de las elecciones tú habías hablado de Donald Trump como un payaso, un demagogo, un Mussolini. ¿Cómo lo calificarías ahora? ¿Mejor o peor de lo que esperabas? Creo que es quien es. Se presentó así y es lo que es. No creo que sea un ideólogo. Creo que es alguien que quiere salir en la foto. Quiere estar parado allí, con la gente mirándolo. No creo que sea diferente a cómo se ha presentado durante los últimos 70 años. Lo que es peligroso son las personas que están a su alrededor, que son ideólogos. Esos son sobre los que tenemos que preocuparnos. ¿Pero tú crees que puede ser domado de alguna manera, que sus asesores más moderados puedan de alguna manera encauzarlo y convertirlo en un presidente más convencional, por decirlo de alguna manera? Creo que los locos son sus asesores. Esos son los que debemos temer, no a él. Él se presenta como es. Mira, este es un tipo de la televisión. Es un vendedor. Es una persona vacía. Son los asesores que él ha traído a nuestro gobierno de los que tenemos que tener miedo. Trump ha dicho que va a seguir adelante con sus planes de construir un muro en la frontera con México, que costaría 26.000 millones de dólares. ¿Cómo lo ves eso? ¿Tú crees que México tendría que reaccionar más duramente, como le exigen muchos al presidente de México, o que eso sería peor, que eso no haría más que enardecer más a Trump y sus posturas en contra de México? ¿Qué harías en lugar de México? No creo que Trump sea el problema. Una vez más, él podría cambiar completamente sus ideas de un día al otro, porque no tiene centro, no viene de ninguna convicción. Lo describió muy bien un senador amigo mío. Él me dijo, mira, este es un tipo que empezó a hablar delante de la gente y un sector empezó a responder y dijo, voy a hacer más de eso. Todo esto no viene de un lugar profundo de él. Creo que México obviamente está reaccionando emocionalmente a este tipo. Creo que es correcto oponerse a él. No sé si vale la pena reaccionar o personalizar a alguien como este. Tenemos controles y equilibrios en este país. Entonces, hay realidades. Quiero decir, ¿de dónde sacarán los 25.000 millones de dólares para construir un muro? ¿Un muro que incluso las personas en la frontera no quieren? Antes de hablar sobre Hollywood y sobre su última película, le pregunté a Richard Gere sobre la ola de incidentes de índole racial que se está dando en Estados Unidos, donde en las últimas semanas ha habido amenazas contra instituciones musulmanas, judías, hispanas. Los críticos del presidente Trump dicen que todo esto se debe a que Trump ha alentado el odio racial con sus discursos contra los inmigrantes indocumentados, mexicanos y otros grupos. Los defensores del presidente Trump dicen que él no tiene la culpa, que al contrario, que recientemente criticó categóricamente estos incidentes. Le pregunté a Richard Gere si cree que Trump ha hecho lo suficiente para desalentar estos actos de odio racial. Veamos lo que nos dijo. Realmente no. Este es un tipo que alentó ese tipo de discurso, contrató a una persona para que fuera su principal asesor, cuya publicación entera se basaba en este tipo de discurso violento y radical. Sí, lo culpo. Culpo a todo el movimiento a su alrededor, su renuncia a enfrentar este fenómeno y realmente transformar a las personas que creen en él, transformándolos de una manera que puedan ver el mundo de una forma más inclusiva y abarcadora. Una última sobre política. El presidente Trump ha dicho que nosotros, los periodistas, somos los enemigos del pueblo. ¿Quién crees que va a ganar esta batalla entre Trump y la prensa? Porque muchos dicen que con el tiempo Trump va a lograr convencer a muchos de que nosotros somos los malos. Lo has visto en todas partes del mundo. Creo que fue John McCain quien dijo, así es como empiezan las dictaduras, cuando los líderes tratan de consolidar su poder y destruir los medios independientes. La libertad de prensa es uno de los temas más importantes y los pilares de lo que somos como país
como nación. Eso no va a desaparecer. Somos importantes para el proceso, las personas que hablan a los medios de comunicación, los propios medios de comunicación, aunque no siempre tenemos la razón. Creo que el pueblo prevalecerá. Los medios están aquí para servir a la gente. Creo que la gente siempre prevalecerá siempre y cuando los controles y equilibrios estén intactos y sigan funcionando correctamente. Esa es la base del experimento americano. Tenemos que ir a un corte rápido. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con Richard Gere. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos hace pocas horas al actor Richard Gere. Veamos lo que nos dijo cuando hablamos de Hollywood, del cine que se está haciendo en Hollywood actualmente. Veamos. Richard Gere, hablemos un poco del mundo del cine, de tu mundo. Tú has venido haciendo películas desde hace varias décadas. ¿Las películas están siendo cada vez más sofisticadas, más inteligentes o más bobas? Ahora hay diferentes tipos de películas. Cuando empecé, básicamente estoy haciendo el mismo tipo de películas que las que empecé realizando, películas con un presupuesto más pequeño, basado en el personaje, la narración de historias. No hay muchos trucos involucrados, no teníamos imágenes generadas por las computadoras en ese entonces. No teníamos suficiente dinero en estas pequeñas películas para hacer una gran producción. Se trataba del lenguaje, el protagonista, las emociones de contar historias. Esas siguen siendo las películas que estoy haciendo. Esas películas ahora se hacen en productoras independientes. Norman, por ejemplo, está hecha con dinero independiente. Las últimas 4, 5, 6 películas que he hecho han sido películas independientes. Hay una gama más amplia de posibilidades de contar historias y hacer películas ahora, sobre todo debido a las imágenes generadas por computación y a una audiencia mundial que parece responder a grandes producciones. No veo una falta de películas inteligentes, solo veo que hay otros tipos de películas que se están haciendo. No serán tan comerciales, seguro. Mis películas no van a China, por ejemplo, debido a las cuotas que están además de mis problemas políticos, que no puedo ir a China, debido a la cuestión del Tíbet, sino debido a la cuota de películas extranjeras. Por supuesto, los distribuidores allí quieren los éxitos de taquilla para maximizar sus finanzas. Yo soy mucho más optimista que tú sobre estas cosas. Creo que debemos ser realistas. Antes solíamos hacer estas películas como Norman y podíamos hacerlas con presupuestos que nos permitirían rodarlas durante 45 o 50 días. Ahora las filmamos en 21 días, 25 días. La gente ya no gana tanto dinero. Tenemos que ser realistas, que si vamos a tener que hacer estas películas en una escala diferente de lo que hacíamos antes, ya sabes, hay un gran número de películas independientes que se están haciendo cada año. En Norman, la película que estás presentando, el personaje central de la película es Norman Oppenheimer. O sea, se llama igual que yo. No puedo dejar de empezar haciéndote la pregunta obvia. ¿Existe este personaje? ¿Hay un Norman Oppenheimer en la vida real? ¿Tengo un primo del que nunca escuché? Norman es un personaje, un tipo de persona. Quiero decir que es mi trabajo convertirlo en real, hacerlo un individuo. Por supuesto, hay un aspecto de Norman, es un tipo de persona que todos conocemos. No importa de qué cultura vienes, qué lengua hablas, tú conoces un Norman. Todo el mundo conoce un Norman. Es alguien que solo parece estar en los márgenes de todo. Cada vez que miras a tu alrededor, ahí está él o ella. No conoces su historia, solo sabemos pequeños pedazos. Parecen ser personas muy felices, gregarias. Tú no sabes realmente nada sobre su vida emocional. Cuando comencé a hablar de esta película con mis amigos, antes de hacerlo les dije, es un poco como Rosencrantz
y Guildenstern en Hamlet, personajes periféricos que terminan atrapados en temas muy grandes. Hay una obra de Stoppard llamada Rosencrantz y Guildenstern, en la que estos personajes insignificantes se convierten en los personajes centrales de la historia. Eso es lo que hemos hecho con Norman. ¿Cómo describirías a Norman, al personaje? No puedo hacer eso. Odio describir a un personaje, porque tú tendrás tus propias ideas sobre el personaje cuando veas la película. En América Latina, estos personajes como Norman los conocemos muy bien. Son los que dicen, no te preocupes, yo hablo con mi amigo el ministro, te lo soluciono todo. ¿Es un personaje de ciertas culturas o este tipo de personajes aparecen en todas las culturas? No, creo que están en todas partes. Como te decía, todo el mundo tiene un Norman en su vida. Alguien que está ahí para decir, ¿necesitas una reservación? Puedo hacerte una reservación. ¿Necesitas un auto? Puedo conseguirte un auto, puedo conseguirte un coche, puedo conseguirte un mejor precio en ese vestido, te puedo conseguir una mejor tarifa para ese hotel. Sea lo que sea, dicen que te pueden ayudar de alguna manera. Es su manera de entrar en tu mundo, de ser parte de tu mundo, de el mundo. Hay un impulso existencial en los Normans de tratar de alguna manera de entrar en el mundo de una manera en que todo parece bueno, donde todo funciona correctamente, porque siempre son un poco periféricos. Tú estás terminando otra película llamada The Dinner, La Cena. The Dinner is actually Oren Moverman. La Cena es en realidad una película de Oren Moverman, quien escribió y dirigió la película del hombre sin hogar, Time Out of Mind. Él también es el productor de Norman. Y lo conozco desde hace mucho tiempo. Él escribió y dirigió esta película, La Cena, basada en un libro holandés sobre un crimen de odio racial en el que unos adolescentes hacen algo horrible. En última instancia, la historia nos lleva a una cena donde los padres de estos jóvenes discuten qué hacer al respecto. Es una película muy oportuna, teniendo en cuenta todos los crímenes de odio racial que están surgiendo en los Estados Unidos, especialmente desde Trump, contra los judíos, contra los negros, contra los mexicanos, contra cualquiera que no sea blanco, parece ser. Creo que es una película extremadamente relevante e inteligente, bien escrita, bien actuada, maravillosamente hecha. Eloísa López Gómez, tú escuchaste lo que dijo Richard Gere cuando le preguntábamos si se hacen cada vez más películas más inteligentes o más bobas. ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Yo creo que hay más espacio para hacer. Y entonces hay películas muy inteligentes. Hay sí un mercado de películas bobas, de comedias. Hace falta. El cine es entretenimiento. El cine, por dos lados, o vas a ver algo serio, o quizás nada más quiere darte unas carcajadas. Existen. Pero yo creo que ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, muchísimo más inteligentes, con una voz muy fuerte, y eso es porque políticamente ya pueden hablar. 20 años atrás se sentían que no se podían hacer ese tipo de películas. Pero Eloísa, ¿quién está ganando en esta batalla entre las películas comerciales, muchas de ellas, no todas obviamente, pero muchas de ellas bastante bobitas, y las películas más inteligentes como las que ustedes muestran en el festival? ¿Quién está ganando esa batalla? El público. No, bueno. No, exacto. El público tiene opciones. Yo creo que está ganando el cine inteligente. Yo veo más ¿Sí? y más cine inteligente. Sí, nosotros vemos casi 1000 películas al año para programar 130. Y veo cada vez más hay esas voces y ellos están logrando, se están pudiendo Pero ver ¿cuánta las audiencia películas. tienen? Porque ¿cómo compara un festival de cine de Miami o de cualquier ciudad con estas películas blockbusters comerciales que tienen millones de... Pues, si vamos a poner con dinero, nunca van a ganar. Nunca vamos a ganar. No vamos a poner que un Guardians of the Galaxy le vaya a ganar una película como Norman. No se va a ganar porque no es el gran público, no es el albo. Pero para nosotros que queremos consumir cine inteligente, cada vez hay más y muy bien hecho. ¿La gente va a seguir yendo al cine o vamos a ver cada vez más cine en casa? Como muchos de nosotros ya lo estamos haciendo. Estamos, pero yo creo que sí vamos a seguir yendo al cine. Todavía gente consume cine en las pantallas
Y es por educación. Yo creo que nosotros es seguir trabajando en eso de que se ve el cine en la pantalla grande y hay la opción de verla en Netflix, de verla en su casa, pero yo sí creo que sí vamos a seguir yendo al cine. Pero los jóvenes también, porque cuando vas al cine, por lo menos en Miami, el público, o sea, no ves tantos jóvenes. Yo del grupo con que yo ando, sí vamos. Nos gusta ir al cine. Bueno, yo soy especial y veo, pero si me dice que hay de educación. Y creo que nosotros tenemos que, vamos, esta generación, nosotros que nos gusta ir al cine, tenemos el trabajo de enseñarle a los próximos, de enseñarles, decirles, vayan al cine, consuman en las pantallas, aprendan más. Y ese es un gran objetivo del festival. Traerte cultura, traerte historias y enseñarte por el cine, que es un medio de comunicación espectacular para juntar lo que dijo Richard en la entrevista, el movimiento de juntarse, de conexión. Y eso, el cine es fundamental para que exista esa entrelación entre las culturas. ¿Cómo ves el cine latinoamericano actualmente, comparado con el cine de otros países? En estos Oscars, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, no había ninguna película latinoamericana nominada. No llegamos a estuvo Alemania, estuvo Irán y también estuvo por la Polinesia. No llegamos, pero el cine latinoamericano está en un momento, es difícil hacerlo porque los fondos y se ven que trabajan mucho, pero un cine que está muy sólido, cada vez mejor. Estás viendo que están empezando a hacer leaps, por ejemplo, Pablo Larraín, que se hizo en Chile, que está haciendo el leap ahora el salto exacto a Hollywood, y está trabajando con Natalie Portman en una película producida por ellos, una película de Hollywood pero producida con dinero chileno y inglés. Pero hay voces y muy sólidas en Latinoamérica, de México, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Hay un cine que la gente no sabe que existe. Y yo trabajo, los veo y los tengo aquí, bien, y los para que se conozcan. Yo sí está fuerte y sí estoy muy contenta cómo se está pudiendo hablar. Una generación joven que está haciendo películas muy interesantes. ¿Esas películas interesantes están trascendiendo a América Latina o en su mayor parte se están quedando en América Latina? Están trascendiendo. En Europa llega mucho cine latinoamericano. Francia es un consumidor de cine iberoamericano muy grande. Francia, Alemania. Yo los veo sí llegando a Europa. Hay festivales que se llevan el cine, Aquarius, que ha trabajado mucho. En Australia se están lanzando. O sea, sí hay el espacio y sí viaja el cine latinoamericano. Eloísa López Gómez, muchas gracias. Gracias a ti, por el Andrés. festival. Vamos a un corte rápido y ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Las Naciones Unidas acaban de lanzar una nueva campaña para reducir las bolsas de plástico y las botellas de plástico que estamos tirando al mar, contaminando los océanos, matando los peces, las aves marinas, contaminando nuestra propia comida. Según un informe de las Naciones Unidas, estamos tirando al océano unas 8 millones de toneladas de plástico por año. Estamos creando océanos de plástico. Vamos a Panamá. Leo Heilemann, gracias por estar con nosotros. Leo, ¿cuáles son los datos más alarmantes de ustedes, que aporta el informe de ustedes sobre los océanos de plástico? ¿Cuán grave es este tema? Pues desde el descubrimiento del plástico en 1907 ha tenido un incremento de producción increíble. Por ejemplo, ahora la producción es a 311 millones de toneladas por año, de lo cual 8 millones de toneladas llega al mar. Y está previsto a doblar esa producción entre de ahora, este año, y en 20 años. Es decir, que esperamos a doblar la producción y supongo también que la cantidad que va a llegar al mar va a doblar. Entonces, es una situación grave porque las estimaciones indican que aunque la cantidad es tremendo en el mar, lo que vemos es solamente 15% de los plásticos en el mar. El otro 15% está dentro del mar y hasta 70% está en el lecho. Entonces, estamos solamente viendo una parte muy pequeña. Y peor también,
son los microplásticos. Los microplásticos están en producción industrial para la industria cosmética, pero también la gran cantidad de plástico que llega al mar, con la degradación en el mar, llega a ser microplásticos. ¿Y cuál es peor de esto? Lo que pasa es todos los químicos contaminantes persistentes, que son en la mayoría carcinogénicos, absorben en estos plásticos, y esos plásticos llegan a todas las playas y todas las partes del mundo. Entonces estamos expuestos no solamente a los plásticos, pero los contaminantes químicos que se lleva con estos plásticos. Es una situación grave para la salud, grave para la salud de los océanos, grave para la biodiversidad en los océanos, malo para el turismo y malo para la economía. Es cierto que una botella de plástico, una bolsita de plástico tarda 150 años en desintegrarse y que las partículas están siendo comidas por los peces y luego comidas por nosotros. 150, ¿es cierta esa cifra? Mira, yo he visto cifras diferentes, entre cientos de años hasta miles de años. Entonces, la verdad es entre 100 años a 500 años. Pero dependiendo en qué está expuesto. La degradación está relacionada con la erosión, con el impacto físico, con los rayos ultravioleta. Pero lleva mucho tiempo la destrucción. Y lo malo es la producción está incrementando. Entonces estamos llegando a una situación en que se dicen, yo he visto estimaciones que en 50 años vamos a tener más plástico que peces. Lo peor es, este plástico está comida comida para los grandes organismos como peces, como tortugas, como ballenas. Yo recuerdo recientemente han descubierto una ballena muerta y el estómago era lleno de plástico. Es decir, que está matando esos organismos. Y además, si un pez come el plástico, los químicos que están asociados con este plástico llega al cuerpo del pez y nosotros lo comemos. Entonces, hay una relación directa con la salud, pero no sabemos exactamente el impacto sobre el ser humano. Yo he visto estudios que han indicado que cada persona en los países Europa y en Estados Unidos tiene un cierto nivel de químicos que está en su cuerpo, en la grasa. Nosotros no sabemos en nuestra región de América Latina y el Caribe la cantidad de exposición que tenemos a estos químicos. No hay ningún estudio de mi conocimiento que indica a nosotros el nivel que estamos impactados en nuestros cuerpos por estos químicos. Y hay una relación directa con los plásticos y los químicos que llegan a los mares. Profesor Suman, ¿qué países latinoamericanos son los que están tirando más botellas y bolsitas de plástico al mar? Pues yo diré que todos los países. Todos los países. Eso depende primero de la población y también depende de las políticas de buen manejo de basura y de desechos sólidos. Y en mi experiencia, pues ningún país tiene ninguna política satisfactoria con respecto a los desechos. ¿Cómo comparamos con otras partes del mundo? Bueno, según mi experiencia, lo que he visto, hay graves problemas pues, en todo el mundo, especialmente en América Latina, en África y en Asia. Quizá la región con mayor problemas es Asia, el sur este de Asia, es decir, Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia y la China, por la población y por el mal manejo de desechos sólidos. Las Naciones Unidas están haciendo esta campaña para convencer a todos los países, pero es una campaña un poco de buena voluntad. O sea, ¿hay algún acuerdo internacional para obligar a los países, así como hay uno de polución, hay uno de dejar de tirar estas bolsitas al mar? Bueno, cuando usted habla de obligación internacional, existe un programa de acción global, o Global Program of Action, para reducir los desechos, todos desechos y contaminantes que vienen de fuentes terrestres al mar. Pero claro, son buenas políticas, ¿no? Y recomendaciones.
De tratados, convenciones vinculantes, sí tenemos la Convención de Contaminación. Bueno, pero por lo visto no está haciendo nada, porque por las cifras que nos daba Heilemann recién... Sí, ahora sí hay obligaciones que tienen que ver con buques en el mar. El 80% de los desechos plásticos que llegan al mar vienen de fuentes terrestres. Es la competencia de cada estado costero a reducir, a controlar su problema. Y ahí pues tenemos las deficiencias. O sea, hay restricciones para los buques, pero no para las fábricas o la gente. Eso depende del país, y pues en muchos países vemos que la legislación es a nivel provincial o municipal. Antes de irnos a un corte rápido, ¿por qué no se usan bolsas biodegradables? ¿Es más caro una bolsa biodegradable? ¿Por qué los supermercados no usan bolsitas biodegradables en todo el mundo? Bueno... ¿O es un lobby, un cabildeo de la industria del plástico? Primero hay que ser muy crítico del uso de esa palabra biodegradable. Hay bolsas que venden, que dicen biodegradable, pero no son. Okay. Pueden ser biodegradables bajo condiciones ideales, como mencionó el amigo de PENUMA, de Naciones Unidas, ¿no? Con temperaturas altas y oxígeno. Sin embargo, en el medio ambiente, en la playa o en el fondo del mar, las temperaturas son bajas y niveles de oxígeno también son bajos. Entonces, las bolsas biodegradables realmente no son. Eso no sabía. ¿Ninguna de ellas? Se descompone en partículas más pequeñas. ¿Ninguna de ellas? ¿No se inventó todavía una bolsita enteramente biodegradable? Bajo condiciones ideales, que en el medio ambiente no existen. Interesante. Entonces, es hasta cierto punto un engaño. Tenemos que ir a un corte, interesante. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos, seguimos con esta conversación. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la nueva campaña de las Naciones Unidas para reducir las bolsitas de plástico y las botellas de plástico que estamos tirando al mar, contaminando los océanos, matando los peces, contaminando nuestra propia comida. En el bloque anterior hablamos con el profesor Sumán sobre las bolsitas biodegradables, y en el corte comercial yo le decía, me extrañó muchísimo lo que él dijo, que es un fraude, que no son tal, pero ahora en el corte comercial me explicaba que se refería a las bolsas biodegradables de plástico, no las de papel. A ver, ¿cómo es eso? Sí, porque muchas veces encontramos bolsas plásticas que dicen biodegradable y realmente no son, solamente bajo condiciones ideales. Pero las de papel sí. Son biodegradables. Ahora, si hablamos de impacto ambiental, de usar bolsas de papel, pues ¿de dónde viene el papel? ¿De qué árbol viene? ¿No? Ok. Entonces... Pero son mejores que las de plástico. Mejor, sí, son mejores. Lo ideal sería usar una bolsa, pues, reutilizable, ¿no? Que sí podemos conseguir en toda parte, de tela. O sea, llevarla al mercado. Exactamente. Vamos a Panamá. Leo Heilemann, ¿qué países están prohibiendo las bolsitas y las botellas de plástico? Leí hace poco, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de bolsitas de plástico en los supermercados. ¿Qué otras ciudades, qué otros países han hecho eso y con qué resultados? Sí, hay varios, pero antes de eso yo quisiera mencionar una experiencia que yo tengo visitando a Mauritius, la isla de Rodrigues, de más de 40,000 personas que viven allá. Allá se prohibieron el bolsa plástico de hace 4 años. Y cuando entra en el país dicen, está prohibido bolsas plásticos, tiene que tirarlo ahora en la basura. Y cuando visita la isla, no se ve plástico por ninguna parte, ni las playas, ni los ríos, ni al lado de las calles. Entonces, el impacto del turismo, impacto de salud y impacto de la vista del medio ambiente es algo fenomenal. Y además crea mucho empleo para los jóvenes para producir bolsas locales para usar en los mercados. Entonces, nada más quería dar este ejemplo. Pero a unos avances en la región, por ejemplo, Antigua y Barbuda se prohibió el año pasado de bolsas plásticos de un solo uso.
Costa Rica, Panamá y Uruguay sumaron a la campaña de Mares Limpios, que está relacionado con esto. La Ciudad de México prohibió en 2010 la entrega gratuita de bolsas no biodegradables en establecimientos mercantiles. Buenos Aires ha dictado a partir del año 2009 una ley y 2 resoluciones que establecen la prohibición de entrega de bolsas oxidegradables y no biodegradables y de uso de sobre no biodegradables. Colombia, el diciembre del año pasado, ha prohibido bolsas pequeñas de menos de 30 centímetros. En la bahía de Omoa, Guatemala y Honduras, entre Guatemala y Honduras, los residuos de un río Montagua en Guatemala afectan las playas turísticas del país vecino. Estamos trabajando con ellos para tratar de hacer manejar este problema. No es un problema de un país, es un problema de toda la región, porque el desecho de un país afecta a otros países en la región y otras partes del mundo. Y por eso necesitamos esos programas globales y que pueden motivar a la gente a trabajar hacia la dirección de reducir la cantidad de basura marina que nosotros estamos tirando diariamente. Profesor Sumán, algún escéptico que nos esté mirando va a decir, bueno, muy lindo que Antigua y Barbuda y Panamá y Costa Rica estén tomando medidas, pero son países minúsculos comparados con los grandes países que son los que más polucionan el planeta, que son China, Estados Unidos, Europa. ¿Qué se está haciendo en Estados Unidos? Porque aquí en Miami es una vergüenza. O sea, los supermercados, muchos de ellos, nos ponen una bolsita para cada producto. ¿Eso es en todo el país o no? En California creo que no. Por ejemplo, en Estados Unidos hay, vamos a decir, Miami, Florida, según mi perspectiva, son algo atrasados. Okay. En este país, por ejemplo, California, en un referéndum en noviembre de 2016, aprobó la prohibición de bolsa de un solo uso en los almacenes, ¿no? Hasta en Miami Beach se prohíbe el uso de foam, styrofoam, en las playas. ¿Tercopor? Sí. En muchas ciudades y algunos estados se prohíbe fumar en la playa por las colillas. En algunos estados requiere un depósito cuando uno compra una botella plástica, ¿no? En Florida no, pero en otros estados sí, ¿no? Un depósito como un incentivo a... Y así como preguntábamos antes sobre las bolsitas de plásticos, ¿no se ha encontrado ningún material biodegradable, que no sea vidrio, bueno, vidrio no lo es, algún material biodegradable para botellas de plástico, de gaseosas? ¿No se ha inventado todavía? Hasta que yo sepa, no. Biodegradable bajo condiciones ideales, ¿no? Que no son las condiciones ambientales. Muchísimas gracias, Leo Heilemann de Naciones Unidas. Suerte con esta campaña. Muchísimas gracias, profesor Sumán. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones sobre la entrevista de Geer y sobre esto que estamos hablando. Ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresoppenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresoppenheimer.com. Y los espero también en mi página de Facebook y en mi Twitter, @OppenheimerA, mi apellido y la primera letra de mi nombre. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista que le hicimos a Richard Gere. Como vieron, es un hombre que dice lo que piensa, no tiene pelos en la lengua. Algo que no se puede decir de otros artistas que tienen miedo a perder parte de su audiencia si se juegan a favor o en contra de un presidente. En ese sentido, creo que Richard Gere fue un valiente, por lo menos en esta entrevista. Sobre el otro tema del que hablamos hoy, la campaña de la ONU para reducir las bolsitas y botellas de plástico que estamos tirando al océano, que están creando océanos de plástico, que están matando la flora y la fauna marina y haciendo que nosotros, los humanos, terminemos comiendo pescados llenos de plástico.
Creo que es una vergüenza que la mayoría de nuestros países no hayan prohibido las bolsitas de plástico en los supermercados o que no las estén cobrando. Aquí en Miami, donde vivo, es lamentable. Uno va al supermercado y usan una bolsita de plástico para envolver casi cada producto. Lamentable, absurdo, obsceno. Las bolsitas de plástico no solo están terminando con la vida en los océanos, sino que están tapando las cañerías en nuestras ciudades, provocando inundaciones en todos lados. Y las botellas de plástico, ¿por qué no vender bebidas en botellas biodegradables? Esto no es algo trivial ni anecdótico. Estamos tirando al mar más de 8 millones de toneladas de plástico por año. No 8 millones de bolsitas, 8 millones de toneladas de bolsitas y botellas de plástico. Y cada bolsita de plástico que termina en el mar tarda unos 150 años en descomponerse del todo. Estamos convirtiendo a nuestros océanos en océanos de plástico, matando a los peces, envenenando nuestra propia comida. Bueno, me dicen que se nos acabó el tiempo. Ojalá que cada vez más de nuestras ciudades tomen medidas para acabar con las bolsas de plástico. Espero que les haya interesado el programa de hoy. Gracias. Hasta la semana próxima.